Llegamos ahora al estudio de las Escrituras y quiero que vaya a Efesios capítulo 4, si es tan amable. Finalmente vamos a llegar al final de este capítulo. Hemos estado avanzando un paso lento debido a la importancia de estas instrucciones que están siendo dadas a nosotros por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Entonces quiero leer de nuevo la porción para que tenga usted el contexto entero en su mente. Efesios 4, y voy a comenzar leyendo en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles o los paganos que andan. Y así es como caminan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Parece haber mucha confusión en el mundo en la actualidad, ciertamente en nuestra cultura, acerca de lo que un cristiano verdadero es. Luchamos con la realidad de eso. De hecho, nos gustaría que fuera más claro quiénes son los cristianos para que la gente que dice ser cristiana no hiciera tanto daño a nuestra reputación. El rango de cristianismo se extiende desde el creyente verdadero, por un lado, hasta los falsos maestros que dicen tener el nombre cristiano, pero realmente son agentes del diablo, y todo lo que hay en medio de estos dos puntos. Usted podría decir que de alguna manera Dios perdió el objetivo al desarrollar el cristianismo y desarrollar su reino en el mundo, porque es tan difícil identificar a los cristianos verdaderos y distinguirlos de los cristianos falsos. Solo quiero alentarlo y decirle que Dios conoce la diferencia. El desafío no es para Él, sino para nosotros y para el mundo que nos ve. Tantos que se dicen cristianos representan de manera equivocada a Cristo y al cristianismo. Usted supondría quizás que esto es alguna postura automática en el plan de Dios, pero usted estará muy equivocado al suponer eso, porque desde el comienzo de su ministerio Jesús dijo que iba a ser exactamente como está pasando. Jesús dijo, van a haber muchas personas que me van a decir al final, cuando vengan al juicio, Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello en tu nombre, y yo les diré, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y para ellos la entrada al infierno será de lo que ellos asumen que es la puerta al cielo. Entonces Jesús, en el Sermón del Monte, el cual es el primer sermón en el que usted se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, dijo que van a haber falsos cristianos, que ni siquiera se van a dar cuenta de que son cristianos falsos hasta que enfrenten el juicio. Y después en el capítulo 13 de Mateo, Jesús dio varias parábolas que explican la naturaleza del reino de Dios en esta época entre sus venidas, o la naturaleza de la iglesia visible, y dijo, va a ser una mezcla, va a ser trigo, esos son los creyentes genuinos, y cizaña, esos son los falsos creyentes, y no van a poder distinguirlos,
y van a tener que esperarse hasta la cosecha, hasta que el Señor lleve a cabo la separación. Él dijo, el reino va a ser como una red que es aventada al mar y es arrastrada a lo largo del fondo y va a recoger algunas cosas que usted quiere y muchas otras que simplemente son basura que están ahí en el fondo, y el reino va a ser así. También van a haber algunas personas que oyen la palabra y muestran algún interés externo en la palabra, pero nunca tienen raíces, no tienen fruto y se secan y mueren. Entonces nuestro Señor estaba instruyendo a sus discípulos y a todos nosotros desde el comienzo mismo que iba a ser muy difícil distinguir a los cristianos verdaderos de los falsos. Eso entonces lleva a la pregunta, ¿cómo hace eso usted si es así de difícil? Y la respuesta fue dada por nuestro Señor en el contexto de Mateo 7. Escuche lo que nuestro Señor dijo. Aquí está la respuesta definitiva. Versículo 17 de Mateo 7. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Esa es una analogía bastante obvia. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahí está. ¿Cómo puede usted distinguir a un cristiano de uno falso? Por el fruto de su vida. Y después él sigue en esa sección. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y él les dirá, nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. No es lo que usted dice, no es lo que usted afirma, sino lo que usted hace, es el fruto. Al final del Sermón del Monte, él dijo que hubieron dos personas que construyeron casas. Uno construyó sobre arena, otro construyó sobre la roca, descendió lluvia y la casa sobre la arena fue destruida. Y la casa sobre la arena se veía bien por fuera, pero no estaba construida sobre el cimiento de la obediencia, de hacer la voluntad de Dios. Santiago recoge la misma realidad y escribe en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Usted no puede ser un oyente del cristianismo. Usted no puede ser un oyente de la Biblia. Usted tiene que probar. Ustedes tienen que probar que son hacedores de la palabra, no solo oidores. De hecho, Santiago sigue en el versículo 26 y dice, si alguno se cree religioso, en el sentido verdadero, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces usted puede decir que es cristiano, pero lo que sale de su boca dará evidencia si usted lo es o no. Y después, en el capítulo 2, las palabras famosas de Santiago, en el versículo 17, la fe sin obras es muerta. Estando por sí sola, usted no puede tener, entre comillas, una fe cristiana legítima que no se aparece en su vida. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora esto nos lleva de regreso a Efesios y ve el capítulo 2 de nuevo. Esto en cierta manera es un punto de despegue para nosotros en el versículo 8, versículos conocidos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ahí tiene usted la conexión. De regreso a lo que Jesús dijo, de regreso a Mateo 7, hemos sido escogidos para la transformación porque por gracia sois salvos y nos hemos vuelto hechura suya, esto es, Dios lo ha recreado a usted, ha nacido de nuevo para buenas obras. Usted ahora es un buen árbol produciendo fruto bueno. Pablo dijo en Romanos 6, era usted esclavo del pecado y ahora son esclavos de la justicia. Entonces, ¿cómo es que usted identifica un creyente verdadero? No por una profesión, sino por la producción de fruto espiritual. Podría ser fruto de actitud, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu. Y el resultado de esa actitud controladora del Espíritu Santo es el fruto de acción, de conducta justa. Así es como usted conoce a un cristiano, no por lo que dicen, sino por cómo viven. Y esa es la esencia del capítulo 4. Pablo nos está diciendo aquí que cuando usted vino a Cristo, cuando usted fue salvo por gracia, usted fue salvo para buenas obras, y él se refiere a eso como habiendo aprendido a Cristo, de regreso al versículo 20. Entonces, usted aprendió a Cristo, y después, en otras palabras, usted realmente ha aprendido, no solo ha sido instruido, usted ha aprendido.
Literalmente usted se ha vestido de Cristo, usted lo ha oído, usted ha sido enseñado en Él, la verdad está en Jesús y como resultado de eso, versículo 24 dice, Dios lo ha recreado usted en la justicia y santidad de la verdad. Usted es una nueva persona. Esa naturaleza nueva se manifiesta a sí misma por lo que realmente es, y eso es la vida de Dios en el alma del hombre. Ahora, debido a que esta es la transformación, inmediatamente lleva al punto de qué es lo que debemos ver en la vida de una persona transformada. Y Pablo escoge algunos pecados automáticos que ver en los versículos 25 al 32. Y estos son los pecados característicos. Usted podrá decir en cierta manera que estos son los pecados típicos de la gente no convertida. La gente que en el lenguaje del versículo 17 está en la vanidad de su mente, versículo 18, tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, duros de corazón, versículo 19, sin sensibilidad, sensuales, impuros, llenos de codicia. Y estas son las cosas que en cierta manera es automático en la conducta humana, en la depravación humana. Versículo 25, mienten. Versículo 26, están enojados. Versículo 28, roban. Versículo 29, tienen comunicación corrupta. Versículo 31, están llenos de amargura, enojo, de gritos, de maledicencia. Entonces aquí tenemos algunos pecados característicos de la gente no regenerada que son intercambiados dramáticamente cuando una persona verdaderamente ha nacido de nuevo y recibe una nueva naturaleza. Hemos estado viendo eso. Lo que sucede es tan dramático. Versículo 25 dice que usted deja de mentir y usted comienza a decir la verdad. Versículo 26 dice, usted ya no se enoja de manera injusta, sino que se enoja de una manera justa, indignante, cuando Dios es deshonrado. Versículo 28, usted ya no roba, sino que trabaja para compartir con los que tienen necesidad. Versículo 29, la comunicación corrompida está fuera de su boca y en lugar de eso está aquello que es palabras buenas, edificantes para dar gracia a los que oyen. Entonces usted ve todos estos intercambios de mentir, hablar la verdad, del enojo injusto a la indignación justa, de robar a compartir, de palabras corrompidas a palabras de gracia. Y de nuevo apunta al hecho de cómo, de manera inequívoca para nosotros, son conocidos por su virtud. Debemos ser identificados como cristianos verdaderos, no por una profesión, sino por nuestro patrón de vida, cómo andamos. Y andar es un término que se usa cuando se refiere al incrédulo. De regreso al versículo 17, como para nosotros es el patrón diario de vida. Entonces, habiendo cubierto todo eso hasta el versículo 30, quiero retomar el versículo 31 y 32 en esta mañana. Aquí está el quinto intercambio. Y este es uno muy, muy, muy común. Usted lo va a entender. Cuando usted es transformado, radicalmente usted va de mentir a hablar la verdad, de el enojo injusto a la indignación justa, de hurtar a compartir, de la comunicación corrompida a palabras de gracia, y usted va de la venganza al perdón. Usted intercambia la venganza por el perdón. Fue atrás en el 2017, prediqué un mensaje llamado el perdón en una época de enojo. El perdón es algo extraño para el ser humano normal, pecaminoso, depravado. Ocasionalmente usted encuentra la leche de la bondad humana, usted podrá decir, en algunas personas porque han sido preparadas de esa manera o porque entienden que eso calma su conciencia o eso los hace más deseables para algunas personas que los rodean. Pero es bastante básico para el corazón humano entender que tiende a vengarse en lugar de perdonar. De nuevo, es posible que los seres humanos, bajo la influencia del tipo correcto, lleguen al punto de perdón, pero no es el patrón normal y por lo tanto nosotros que somos regenerados por el poder de Dios, nosotros hemos pasado categóricamente, usted podrá decir, de la venganza al perdón. Vemos eso en nuestra sociedad. Esta es una sociedad enojada, esta es una sociedad hostil, esta es una sociedad vengativa, está llena de venganza porque eso está en el corazón humano. Tú me hiciste algo, yo voy a contraatacar y así es. Y comienza desde el niño más pequeño, contraatacando cuando algo le pasa a ese niño que no le gusta, él va a reaccionar. Esa es
la naturaleza caída innata del corazón humano. El enojo y la venganza, claro, han sido justificadas en los medios masivos, en las películas. Hay todo tipo de películas. En cierta manera, la filosofía de Harry el Sucio, lléname de gusto. Usted sabe, toma un paso en una dirección y te voy a volar la tapa de los sesos por lo que has hecho. Entonces, la venganza es modelada como si fuera algún tipo de heroísmo. Usted es elevado al punto del macho definitivo si usted se venga, y cuando algo malo le es hecho en contra de usted, usted sale por las calles y llena las calles de cuerpos muertos, y ese es su heroísmo. También es apoyado y promovido por la psicología, que piensan que no deberían mantener su enemistad internamente hacia alguien más porque eso causa daño personal. Entonces los psicólogos están diciendo, nunca vas a ser una persona con confianza personal completa hasta que encuentres a la persona que te hirió en algún punto de tu vida y descargues todo contra esa persona. Asegúrate de que derrames toda esa ira que ha estado amontonándose en tu corazón, de lo contrario te vas a dañar a ti mismo. Entonces, desata tu enojo en contra de él y de esta manera será menos dañino para ti en lugar de tenerlo adentro. Esto está siendo demostrado para nosotros ciertamente en el movimiento racial de la actualidad. El movimiento racial está concentrado en la venganza, está concentrado en ponerse a cuentas con la gente. Todo tiene que ver con que tú me hiciste esto a mí y a mis ancestros y ahora esto te lo voy a hacer a ti o a tus ancestros. Debería decir la gente que viene después de ti en el futuro. Entonces vamos a devolverte lo que has hecho. Es tiempo de devolver. Devolver es algo que es innato en el corazón humano. Ese es un mecanismo de defensa propia y literalmente ha llegado a proporciones masivas en nuestra sociedad en donde las mujeres quieren devolverle literalmente a todo hombre que ha vivido por cualquier tipo de abuso que ha sido amontonado sobre una mujer en cualquier momento, y otras personas tienen otros aspectos del movimiento de raza actual por los que quieren asegurarse de que haya consuelo en su corazón y creen que solo pueden encontrarlo si pueden conseguir alguna venganza. Eclesiastés 7:9 habla de esto cuando dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Simplemente para que usted lo sepa, el enojo reposa en el seno de los necios. Y la palabra enojo ahí es fastidio, lo cual es algo más amplio que tan solo estar enojado. Fastidio significa problemas, tormento, aflicción, hostilidad larga, humeante. Solo un necio se sentenciaría a sí mismo a eso. Pero la gente lo hace y se enojan tanto y están tan llenos de hostilidad que destruyen todo en su interior y van a destruir todo lo que puedan y ustedes los ve destruir. Cultivar ese daño personal necio es un procedimiento de operación estándar para la gente descrita en los versículos 17 al 19 y la misma descripción en el versículo 22. Están corrompidos conforme a los deseos de su corazón, los cuales son engañosos, creen que consiguen satisfacción de eso, pero no es así. Entonces la depravación tiene incorporada la malicia, el enojo incorporado. Domina las relaciones humanas en todos lados, desde incluso en un matrimonio hasta conflicto nacional, en la guerra. Pero quiero que quede claro una cosa. La venganza es como Satanás. Satanás es un ser vengativo si es algo. Él fue expulsado del cielo junto con sus huestes. Él está enojado contra Dios desde ese entonces. Él es el enemigo de Dios, el archienemigo de Dios, y él quiere venganza. Y quiere vengarse en contra de Dios, y quiere venganza en contra de aquellos que le pertenecen a Dios, y por esa razón hace lo que hace en el mundo. Entonces marque esto solo para que lo archive en su mente. Nunca se parece usted tanto a Satanás como cuando usted quiere venganza. Cuando usted decide que quiere lastimar a alguien por algo que le ha sido hecho a usted o alguien que le preocupa a usted, usted nunca se parece tanto a Satanás como cuando usted busca dañar a alguien más como medio de venganza. Eso es satánico. Por otro lado, vamos a decir más de esto más adelante, usted nunca es tan parecido a Dios como cuando usted perdona. Entonces usted tiene la alternativa. Usted puede ser como Satanás y darle al diablo una oportunidad, como dice el versículo 20, al vengarse,
o más bien el versículo 27 dice, al vengarse, o usted puede ser semejante a Dios al perdonar. Y ese es realmente el punto de los versículos 31 y 32. Los hijos del diablo son descritos en el versículo 31. Veamos este intercambio. Así es como los hijos del diablo son identificados, por la amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Toda. Nada de eso es justo. Todo es característico de los hijos del diablo. Proverbios 19 dice, la discreción del hombre detiene su furor como Dios, como leemos en el Salmo 103. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Usted piensa que la masculinidad es aplastar a toda persona que le ofende a usted? ¿Usted piensa que eso es masculinidad? Esa no es la gloria de un hombre, eso es bajo. Ninguno es un héroe quien busca la venganza. El contraatacar la gloria de un hombre es pasar por alto la ofensa. El perdón es la gloria de un hombre, así como el perdón es la manifestación misma de la gloria de Dios. De hecho, 1 Pedro 4:8 dice, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Se acuerda de eso? El amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, de todas las virtudes, el perdón es la más poderosa en la sociedad humana y en las relaciones humanas, porque abrevia abruptamente la destrucción a largo plazo. Tan pronto como usted perdona, el camino de la destrucción es vaciado. Escribí un libro hace años atrás, El perdón y la libertad del perdón. Nada es tan libertador ni tan poderoso como el perdón. La herramienta más poderosa en todas las relaciones es el perdón. En un matrimonio, en la familia y cualquier tipo de relación, ciertamente en una iglesia. Entonces, no nos sorprende llegar a los versículos 31 y 32 y esperar que si somos creyentes, que habríamos intercambiado la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia por ser benignos y perdonadores. Eso debe ser esperado. Debemos ser marcados por el perdón. Ahora veamos el versículo 31 y veamos un poco más de detalle aquí. En primer lugar, simplemente para ver la palabra toda amargura, y usted lo ve hasta el final del versículo, toda malicia, no hay excepción para esto. Y usted ve ahí en primer lugar la palabra amargura. Es spikria en el griego, es un término figurado que describe un tipo de estado irritable, permanente en la mente, que mantiene a alguien encerrado en una enemistad perpetua. Es de lo que habla Hebreos como la raíz de amargura. Inclina el corazón hacia el enojo, inclina el corazón hacia opiniones no amables, hace que la persona sea repulsiva en su conducta general, está enojada, es venenosa, las palabras salen para hacer daño, para rebanar y picar e incluso matar. Ese es el enojo, esa es la amargura. Es un tipo de odio profundamente arraigado, permanente en lo más profundo, que permanece conectado a alguien que hizo algo para ofenderlo a usted. Después de la otra palabra, simplemente cubriendo todo el espectro de esta actitud con palabras múltiples, la palabra enojo, tumos, una pasión salvaje, un sentimiento ardiente en el interior, no benigno, sino explosivo. Y después él usa la palabra ira, en la cual es orge, es un odio humeante. Estas palabras se solapan un poco. Todo término posible para describir a alguien que tiene una enemistad perpetua, una conducta repulsiva general, que derrama veneno en contra de alguien más, que tiene no solo amargura profunda, sino una pasión ardiente en contra de alguien y cuyo odio humea en el interior. Y después, cuando usted llega a las siguientes dos palabras, usted pasa al exterior. Siguiendo la palabra ira está gritería. Ese es krauge en griego y significa gritar. Gritar en alta voz. Aquí es donde usted manifiesta su odio con palabras, usted expresa con palabras su enemistad, usted derrama el veneno de la hostilidad hacia aquellos que lo han ofendido a usted.
Es usada en los evangelios para cualquier tipo de clamor verbal, como en Mateo 25. Entonces aquí es en donde la amargura y el enojo y la ira salen en esta expresión vocal animada de odio. Y después la siguiente palabra es maledicencia. Esa es una palabra griega blasfemeo, blasfemar. Maldecir es blasfemar, significa hablar mal con menosprecio, maldecir. Esta es la manifestación permanente de todo ese enojo y odio interior y venganza, inclinados en conseguir o hacia conseguir venganza por una ofensa y salen calumniar, maldiciones blasfemas en contra de la gente. Esto es feo, pero esta es una postura automática para la gente no regenerada y donde usted ve eso, usted sabe con qué tipo de persona está tratando. Usted podría decir que es un cristiano, pero este es el tipo de conducta que los hace como Satanás y no como Dios. Y simplemente para hacer todo a un lado, Él dice, quítenlo, desháganse de todo esto. Y de hecho, mientras que están en eso, desháganse de toda malicia. Toda malicia. La palabra malicia es que aquí en el griego es un término genérico, significa maldad o un corazón malo. Este es el vicio que está detrás de los otros nombres que son usados aquí. Esto es lo que está en el fondo de esto. Usted simplemente es malo a un nivel profundo. De hecho, aquí es en donde el coloquialismo es malo hasta la médula. Entraría con la palabra caquia. Es una palabra muy genérica. Una persona de corazón malo. Sabemos que toda persona no regenerada es una persona de corazón malo porque Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, la gente de corazón malo está inclinada hacia la amargura, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia y salen torturados por dentro por su odio y hostilidad y explota por fuera. Eso es lo que usted simplemente ve en toda esta acción cultural que está pasando, sean manifestaciones y quemar cosas o sea un crimen siendo cometido. Hay algo en el corazón humano que es más grande que tan solo querer robar, es más grande que tan solo querer encontrar la siguiente comida. Hay una tendencia profundamente arraigada en todo ser humano, una maldad que es tan profunda y que abarca tanto que la gente siente que tiene que hacer el mal para satisfacer sus impulsos más fuertes. Esos son los vicios naturales, usted podrá decir, de los hijos del diablo. Aquellos que están contentos con vivir así reflejan a su padre el diablo. Entonces usted realmente no debe unirse a ellos, usted no debe justificarlos, usted no debe excusarlos. Por eso será acomodarse a las obras de Satanás. Están bajo su poder. De regreso en el capítulo 2, usted recuerda los primeros versículos. Y estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Estos son todos incrédulos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu que está operando en los hijos de desobediencia y es Satanás y sus fuerzas demoníacas conectándose con la naturaleza caída de la gente no regenerada. Y la combinación del corazón impío, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y la agencia de Satanás hace este tipo de personas que se conduzcan en la manera en la que el versículo 31 los describe. El precio para este tipo de conducta es muy alto, por cierto, extremadamente alto. Si usted quiere ser una persona amargada, una persona enojada, una persona hostil, una persona que está buscando la venganza, usted se está encarcelando a sí mismo con las cadenas que usted está fabricando. Usted está manteniendo vivo el dolor de tal manera que está multiplicando su sufrimiento y entre más lo repite para sí mismo, usted lo multiplica más y más infeliz se vuelve. Es como estar rascando una herida fresca, nunca puede curar, está perpetuando sentimientos malos que lo destruyen usted. Usted está creciendo y volviéndose un tipo de amargura maligna, imparable, y eso hace una metástasis eventualmente para volverse venganza, y podría ser una cosa que todo eso está desarrollándose en usted, pero cuando usted encuentra muchas personas que quieren la misma venganza, entonces usted está más que justificado lo suficiente para hacer lo que usted piensa que tiene que hacer para vengarse. Nosotros no actuamos así. Los cristianos no hacen eso. Nosotros perdonamos.
Perdonar es muy diferente. La Biblia describe el perdón con algunas metáforas muy interesantes. Perdonar es liberar a un prisionero. Perdonar es tachar una deuda y decir no debes nada. Perdonar es declarar no culpable. Perdonar es disparar una flecha tan lejos que nunca se encuentra. Perdonar es sacar la basura apestosa de tal manera que la casa acaba limpia y con buen olor. Perdonar es soltar el ancla y dejar que el barco tenga libertad de navegar. Perdonar es conceder un perdón completo. Perdonar es limpiar con chorro de arena para que nunca pueda volverse a ver. Perdonar es romper una vasija de barro y hacerla pedazos de tal manera que nunca puede volver a ser armada. Una actitud de perdón es básicamente entendida de esta manera. Usted bendice en lugar de maldecir. Usted bendice de tal manera que el mundo pronuncia maldiciones sobre aquellos que los ofenden. El mundo está enojado, es hostil, es vengativo. Los creyentes nosotros solo pronunciamos bendición. Pronunciamos bendición. Los creyentes verdaderos bendicen a otras personas. Ellos no los calumnian, no explotan en furia y amargura y encuentran algún megáfono para gritar su enojo. Perdonan. Perdonar. Esa palabra es casi algo extraña en la cultura en la que vivimos. La libertad y el poder para perdonar fluye únicamente de un alma fuerte. Realmente se necesita un alma fuerte, un alma segura, un alma abnegada que se eleva por encima del impulso trivial de resentimiento, el cual va a robar el gozo y va a robar la paz y hará que su vida sea miserable. Ahora, solo para asegurarse de que usted entiende esto, así no es como vivimos. Los cristianos verdaderos no se conducen así. Nosotros somos descritos en el versículo 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Haremos esto y debemos hacer esto. Ahí está esa combinación de nuevo. Lo haremos porque somos nuevas criaturas, pero debemos. Si lo haremos, es la nueva postura automática de un corazón transformado, ser una persona perdonadora. Y necesitamos asegurarnos de que cultivamos eso consistentemente. Pero permíteme tan solo darle 9 razones para perdonar, ahora que está en la categoría 2, versículo 32. Aquellos de nosotros que conocemos al Señor, ¿qué debe motivarnos para perdonar? Tenemos algo de motivación bíblica y es motivación poderosa. Entonces, permítame tan solo darles estas. Voy a cubrirlas con mucha rapidez. Número 1, perdonamos porque es lo más semejante a Dios que usted puede hacer. Y sugerí eso antes, pero permítame leerle lo que Mateo 5:43 dice. Oísteis que fue dicho, Jesús está hablando, oísteis a los líderes judíos que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Era parte de una especie de teología judía cultural, odiar. Usted tenía que odiar a su enemigo, eso era legítimo. Usted odiaba a su enemigo y amaba a su prójimo. Pero Jesús dijo, permítame darles otra manera. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Por qué harías eso? Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quiere ser usted conocido como un hijo de Dios? Entonces, bendiga a la gente, perdone a la gente, incluso a la gente que lo persigue usted, y eso asume que han cometido daño, lo han dañado a usted. Dios perdona. Usted nunca se parece tanto a Dios como cuando usted perdona. El perdón de Dios, obviamente, es presentado por toda la Escritura. Solo un par de recordatorios. En el capítulo 34 del libro de Éxodo, cuando Dios se presenta a sí mismo, a Moisés, así se describe a sí mismo. Se describe a sí mismo de esta manera. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Sorprendente. Dios es compasivo y Dios perdona. Vimos eso en la lectura del Salmo 103 y solo le recuerdo brevemente de el Salmo 103. Puede comenzar por el versículo 8 quizás, y acabamos de leer eso hace un momentito, entonces vamos a repetirlo, pero escuche el versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es un eco de Éxodo 34. No contenderá para siempre, ni
para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Usted nunca es tanto como Dios como cuando usted perdona. En Isaías 43:25 leemos, yo, Dios hablando, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Asombroso. Usted ve una ilustración de eso en la cruz, en donde Jesús le dice a sus crucificadores, esencialmente, quiero bendecirlos. Y la bendición más grande que podrá pedirle al Padre es que los perdone. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No maldecimos, pronunciamos bendición sobre nuestros peores enemigos. Entonces perdonamos porque es lo más parecido a Dios que usted puede hacer. En segundo lugar, perdonamos porque evita culpabilidad, porque no perdonar es un pecado. Escuche las palabras de nuestro Señor de nuevo en el Sermón del Monte. Mateo 5:21. Escuche esto. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, esto es maldecir a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Maldecir a otra persona, darle nombres a otra persona en venganza, es suficiente pecado para enviarlo usted al infierno eterno. Es pecado serio, es como si matara a alguien. Jesús dijo, ¿creen que lo único que me importa es el homicidio? Me importa que ustedes incluso hablen maldad contra otra persona. Si usted hace eso, se ha vuelto lo suficientemente culpable como para ir al infierno. Usted solo puede ser salvado de la consecuencia de ese pecado mediante la gracia de Dios en Jesucristo. Es así de serio. Hay una tercera razón también por la que usted debe perdonar, y es esta. Dios está más ofendido que usted y Él perdona. En otras palabras, cualquiera que haya sido su pecado, cualquiera que haya sido el pecado contra usted para ofenderlo, fue mucho más serio al ofender a Dios. Salmo 51:4, David dice, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces David entendió que el pecado fue primordialmente contra Dios, el daño colateral fue contra alguien más. Entonces, si Dios, quien es el más ofendido, perdona, entonces usted, quien es el menos ofendido, debe perdonar también, a menos de que usted se quiera hacer una corte más alta que Dios, a menos de que usted sea más santo que Dios, más justo que Dios, o tenga alguna otra razón para ser más demandante que Dios para retener el perdón. ¿Por qué perdonamos? Porque es lo más parecido a Dios que podemos hacer, porque evita la culpabilidad y porque no queremos levantarnos a nosotros mismos como un estándar más justo que Dios quien perdona. Ahora hay incluso más. Aquí hay una cuarta razón para perdonar y está en Mateo 6. Escuche estas palabras conocidas en la oración de los discípulos. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tú nos perdonas a nosotros porque nosotros ya hemos perdonado a otros. Tú nos perdonas a nosotros porque ya hemos perdonado a otros, lo cual significa que si no hemos perdonado a otros, no esperamos perdón de ti. Y eso es afirmado de manera explícita en el versículo 14. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto está siendo dicho a discípulos. No está diciendo que sus pecados no están cubiertos en la muerte de Cristo en el sentido eterno, sino en el sentido de su santificación y utilidad y comunión. Usted tiene pecados, todos los tenemos y necesitamos venir como Pedro lo hizo para que sus pies fueran lavados. Necesitamos venir y ser lavados de manera regular mediante arrepentimiento y confesión. Entonces, si usted está guardando resentimiento por falta de perdón contra alguien más, ese pecado no va a ser perdonado por Dios y eso lo coloca en un lugar en el que no puede disfrutar del fruto del Espíritu, la verdad de la certeza, utilidad, paz, gozo. Perdone para que pueda ser perdonado. Usted no debe permitir cosas en su vida que restringen a Dios de lavar sus pies sucios de esos pecados.
porque eso va a hacer que usted sea inútil en su servicio. Y en ese mismo capítulo yo añadiré una quinta razón para perdonar, de regreso a Mateo 5, donde Jesús dice, si vienes a adorar y ofrecerle tu ofrenda al Señor y tienes algún conflicto con alguien más, no traigas tu ofrenda, regresa, corrígelo y después regresa. Entonces la quinta razón por la que perdonamos es para adorar. Salmo 66 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Él no va a responder a mis oraciones si soy una persona amargada, pecaminosa, y no estoy dispuesto a arrepentirme y volverme de ese pecado. No puedo entrar a su presencia para adorar porque tengo algo de conflicto con uno quien es también un hermano. Entonces, ¿por qué perdonamos? Porque es como Dios perdonar, porque evita la culpabilidad, porque se asegura de que no nos coloquemos como un estándar más alto que Dios. Perdonamos para ser perdonados y perdonamos para adorar. Número 6. Perdonamos para evitar disciplina. Santiago 2:13. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Entendió eso? El juicio será sin misericordia hacia uno que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Yo no conozco a ningún creyente que afirmaría que quiere juicio en su vida. Usted no querría eso, usted no querría disciplina divina en su vida. Puede llegar a ser bastante serio. Hay ocasiones en las que el Señor incluso quita la vida del creyente debido al pecado. Usted no debe buscar la disciplina de Dios, usted debe evitar eso. Entonces, la manera de evitar la disciplina de Dios es que la misericordia triunfe sobre el juicio. Eso significa que usted debería ser una persona misericordiosa y la misericordia se aparece en pasar por alto constantemente transgresiones y pecados, ofreciendo perdón, mostrando misericordia. Número 7. Esta es una muy importante. Perdonamos por lo que Santiago nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque las pruebas tienen una obra que perfecciona. Piénselo de esta manera, toda ofensa en contra de usted fue una prueba con el propósito de su perfección espiritual. Son las pruebas lo que lo perfeccionan usted. Esto es Pablo en 2 Corintios 12. Él ora 3 veces porque la prueba sea quitada. El Señor dice no. Y Pablo finalmente dice, ahora entiendo que cuando soy débil, Él es fuerte. Yo acepto todas estas cosas que están viniendo contra mí. Eran pruebas severas. La gente estaba cometiendo un daño mortal contra su ministerio, contra su persona y contra su iglesia en Corinto. Y Él se dio cuenta de que estas eran las pruebas que lo humillaban y estas eran las pruebas que lo santificaban. Y cuando Él era débil, Él era fuerte. Entonces entienda que todas las ofensas en contra de usted son las pruebas que lo perfeccionan a usted. Pedro lo dice de esta manera, 1 Pedro 5:10, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Señor los perfeccione. La madurez espiritual, la perfección espiritual, requiere pruebas. Y algunas de las pruebas más duras son las pruebas de aquellos que persiguen, rechazan y muestran daño pecaminoso, de alguna manera, contra usted. Acéptelo como una prueba que el Señor usará para hacerlo usted humilde y fuerte. Número 8. Perdonamos para evitar irreverencia. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, lo más irreverente que una persona podría hacer, lo más irreverente que cualquier humano podría hacer sería equipararse a sí mismo con Dios. Usted no debe hacer eso. Pero eso es lo que usted hace si usted cultiva la venganza y el contraatacar. Escuche Romanos capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces ahí está el principio tan simple, esa es la esencia del perdón. Usted bendice, usted no maldice. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Nunca, nunca. Versículo 19. No o nunca os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso digo que usted perdona para evitar la irreverencia. En serio, ¿qué tan irreverente podría usted llegar a ser si usted trata de usurpar el lugar de Dios? Dios es el que va a vengarse, Dios es el que posee la autoridad y el conocimiento, la omnisciencia para traer una venganza justa. Usted no debe hacer eso.
Usted no debe levantarse a sí mismo como Dios, trayendo venganza sobre la gente, sino que más bien, versículo 20, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Una expresión para decir, harás que se apene, harás que se sienta culpable por tratarte mal, si usted responde a su maltrato con perdón amoroso. Y ahora regresemos a Efesios capítulo 4 para el final en esta pequeña lista de 9, esta lista rápida. Entonces, por todas estas razones perdonamos, porque es lo más parecido a Dios, evita la culpabilidad, se asegura de que el más ofendido, Dios, perdona y nosotros también, que somos mucho menos, debemos perdonar. Perdonamos para ser perdonados, perdonamos para adorar, perdonamos para evitar la disciplina, perdonamos para crecer en la gracia, perdonamos para evitar la irreverencia de tomar el lugar de Dios. Finalmente, y aquí está la grande, perdonamos porque hemos sido perdonados. Perdonamos porque hemos sido perdonados, y ese es el versículo 32. Sed benignos unos con otros, benévolos, misericordiosos, significa compasivos, amables y tiernos de corazón. ¿Y cómo se manifiesta eso? Perdonándoos unos a otros. Charizomai, literalmente mostrar gracia. La palabra gracia está encerrada en ese verbo, perdonando libremente por gracia, no que se lo ganaron, es un acto de gracia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Eso entonces da por sentado cómo es que Dios nos ha perdonado. Bueno, esa es la historia entera del Evangelio, ¿verdad? Él nos perdona cuando no lo merecemos. Él nos perdona cuando no podemos ganárnoslo. Él nos perdona cuando nunca podíamos pagar compensaciones que lo satisfarían. Y Él nos perdona completamente. Olvida nuestro pecado, lo aleja tan lejos como está el oriente del occidente. Así es como Dios perdona. Y así es como debemos perdonarnos unos a otros. La gran realidad de esta verdad se encuentra, y voy a cerrar con esto, regrese a Mateo 18, una porción de la Escritura muy conocida. Sé que hemos cubierto mucha Escritura en esta mañana, no quiero darles demasiado, pero tenemos que terminar en Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Los rabinos decían 3. Entonces Pedro pensó en duplicarlo más 1. El Señor habría pensado que él era espiritual. 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 490 veces. Esto es simplemente algo que está diciendo interminablemente. No, simplemente sigues perdonando. La suposición es, bueno, solo tengo que perdonar una vez, o 2 veces, o 7 veces, y después si regresa y lo vuelve a hacer, ya terminé. No, es interminable. Y después él da una ilustración. Para explicar esto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, la escena sería de un rey que probablemente dio franquicias de impuestos en las manos de algunos de sus agentes y salieron a diferentes países y recaudaron impuestos y necesitaban devolver lo que era legítimamente del rey cuando llegó la contabilidad. Y cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hay algunos que dirían, si ese es un talento de oro, un talento de oro tomaría 15 años de sueldo para equiparar el valor. Esto es mucho. Si 15 años para un talento y este hombre debe 10,000 talentos, esto debe ser hipérbole. Este es un tipo de retrato exorbitante por parte de nuestro Señor. Entonces, usted tiene un tipo de deuda completamente impagable. Versículo 25, el hombre no tenía los medios para pagar. Ordenó a su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces habría un servicio obligado por contrato de parte de la familia y ganarían lo que pudieran, ni siquiera acercándose a lo que era posible. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eso es ridículo, imposible. Pero a pesar de la naturaleza ridícula de la apelación y a pesar del crimen cometido, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En este punto la gente judía que estaba escuchando esto habría estado enfurecida porque creían en restauración, creían que lo que usted desperdiciara tenía que pagarlo
que la única manera de estar de regreso con el favor de Dios era que usted se ganara su camino de regreso, y entonces habrían visto a este tipo de rey como un necio, quien sentía compasión y liberaba la deuda. Después se vuelve aún más interesante, pero saliendo aquel siervo, hay uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, eso es alrededor del trabajo de unos 100 días, el sueldo por 100 días, 1 denario por día, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No sé cómo eso iba a funcionar. ¿Cómo ganas algo en la cárcel? Entonces, esta es una historia incongruente, esta es una historia escandalosa, rara, en donde un rey perdona la deuda impagable de un hombre. El hombre perdonado sale y estrangula a alguien por una deuda pequeña y dice, si no me vas a pagar, te voy a meter en la cárcel. El enojo de alguien que recibiría ese nivel de perdón y no ofreciera una medida de ese perdón va más allá de la comprensión. El versículo 32 nos dice entonces, versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fueron y le dijeron al rey que al que le había sido perdonado mucho no quería perdonar al otro hombre. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Ese es el punto, ¿no es cierto? Ese es el punto. Ahora usted puede regresar a Efesios 4:32. Perdonamos porque Dios en Cristo nos ha perdonado a nosotros. Entonces, realice un inventario. ¿Cómo sabe usted que es cristiano? 2 Corintios 13:5, examinamos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pregúntese esto. ¿En mi vida, de manera característica, la verdad ha reemplazado la mentira? ¿Acaso la indignación justa ha reemplazado al enojo injusto? ¿Acaso compartir ha reemplazado al robo? ¿Acaso las palabras de gracia han reemplazado las palabras corrompidas? ¿Acaso el perdón ha reemplazado a la venganza? Si ha sido así, entonces, en el lenguaje de Efesios, usted no le ha dado al diablo una oportunidad. Y usted ha honrado a Dios, porque tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, los tres están en este pasaje en particular. Usted ha aprendido a Jesús, usted no ha contristado al Espíritu Santo, y usted ha actuado de manera consistente con el Padre, que lo perdonó a usted. Entonces usted da honor al Dios Trino cuando usted es una persona perdonadora y usted demuestra que usted ha sido transformado. Ese es el intercambio. ¿Cómo es que Dios podía perdonarnos? ¿Cómo hizo Él eso? La respuesta está aquí, ¿no es cierto? En la cruz. Este es el punto perfecto en el que venimos a la mesa del Señor, entendiendo que el Señor nos puede perdonar porque nuestros pecados fueron pagados completamente por Cristo en la cruz. Dios tiene que ser justo y por lo tanto debe haber castigo justo. Él también quiere ser el justificador. Entonces, ¿cómo puede ser Dios justo y el justificador de pecadores al sustituir a su Hijo, al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, colocándolo en la cruz para llevar el castigo divino de todos los pecados de todos los que creen en Él? Esto es magnanimidad más allá de la comprensión. Dios es tan perdonador que fue al punto en el que hizo el daño más severo, podría decir usted, a su propio Hijo. Colocó una maldición en su propio Hijo para colocar una bendición en nosotros. ¿Entendió eso? Colocó una maldición en su propio Hijo para colocar una bendición en nosotros. Su Hijo no merecía una maldición, nosotros no merecíamos una bendición, pero así de perdonador es Dios. Y también debemos serlo nosotros. Inclinémonos en oración. Padre, al venir ahora a la mesa y vemos hacia atrás a la cruz de nuestro Señor Jesucristo y consideramos el sacrificio que fue hecho allí, en donde lo hiciste una maldición por nosotros. Señor, ayúdanos a ver ahí no solo el aspecto de salvación, no solo la obra de justificación llevándose a cabo, la obra de sustitución llevándose a cabo, que veamos el poder de la cruz como una motivación para santificación, viendo que tú maldeciste a tu Hijo para bendecirnos a nosotros.
y tú eres perfectamente santo y amoroso. Si maldecimos en lugar de bendecir, mostramos nuestra relación contigo. No actuamos como tus hijos. Nunca somos tanto como tú como cuando perdonamos, cuando pronunciamos una bendición y no una maldición. Libéranos de cualquier actitud de venganza y que seamos perdonadores, misericordiosos, ofreciendo gracia, siendo una bendición para todos, incluso aquellos que nos persiguen.